Es la hora en Radio USACH. 7:28. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Dale play a nuestros contenidos en plataformas digitales. Síguenos en YouTube y Spotify y lleva la 94.5 donde tú quieras. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Es Navidad. Y bueno, también estamos entre paréntesis en el diario USACH celebrando la Navidad, en TV USACH en el 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Parto con una pregunta existencial. Muy buenos días, Alejandro. Guille Álvarez. ¿Cuál? Acepta una pregunta existencial, La acepto. pero que define un antes y un después. Acepto. Dígame. Acepto. Dígame Venga. nomás. ¿Árbol de Pascua o pesebre? Mira, la verdad que te podría decir ninguna de las anteriores, pero entre tus alternativas, por lejos, y tengo uno andino con tigre y todo, un pesebre. Sí, y eso que ya no soy católica, pero encuentro bonito el gesto a propósito de lo que se está conmemorando, celebrando, que es el nacimiento de Jesús. Navidad en rigor es mañana, 25, pero Sí. hoy es Nochebuena. Eso, Aunque, la noche... bueno, hay discrepancia de cuándo nació Cristo. pero en fin, digamos que esta es la convención y pesebre. ¿Y tú? Nadie estaba ahí. ¿Tú Cuando qué yo era prefieres? niño, a mi madre le gustaba el arbolito Pascua, entonces uno entraba y es más vistoso. Sí, vistoso. Mi señora es del pesebre y no incorpora árbol de Pascua. Pero tú, pues me hablaste de las mujeres Y de yo- tu vida. No, ¿Y tú? no, ellas mandan, pues. ¿Qué voy a empezar yo en mi casa a decirle a mi mamá qué hacer o a mi esposa? Jamás. Ya, pero ¿qué prefieres? ¿Por estética o por simbolismo? Honestamente. El árbol de Pascua viene de los alemanes, dicen, o de los lituanos, por esa zona, pero es como del año 700. En el caso de los pesebres, San Francisco así. Sí. Por eso que le estaba preguntando. Ah, era por eso. Mira. Entonces, pesebre. Fines del 1100, al comienzo del 1200. Y él se le ocurrió porque había ido a Tierra Santa, había visto un poco la zona y quedó inspirado y de repente estando en Italia, cuando iba a ir a juntarse con el Papa, entre paréntesis, se dio una vueltecita y vio un pueblito cercano donde había un lugar muy especial, era como una cueva, que había ahí un santuario. Entonces dijo, esa es. Y claro, y imitan Y ahí el empezó nacimiento de Jesús en Belén, en su viaje por Galilea, que los pilló ahí en Pero cualquier parte. ambos son creaciones europeas, Claro. ambos son tradiciones, no es originariamente así. Tampoco sabemos si Cristo nació en un pesebre o no. Pero le pone color a la fiesta y hay que tener son algunos bonitos los rituales. ritos. A mí me gustan. Sí, a mí también. Bueno, vamos en esta jornada, ya lo decías, de miércoles con cara de viernes, 24 de diciembre, a ver la temperatura. Según la Dirección Meteorológica de Chile, ya tenemos a esta hora 15 grados Celsius y se prevén 32 para esta jornada. Mañana jueves, feriado irrenunciable, 33 la máxima acá en la capital. Uy. Y el viernes 26, que para muchos es sanguchito, nosotros incluido. En Italia es, a propósito que estabas hablando de San Francisco de Asís, es siempre feriado el 26, históricamente. Bueno, 28 grados vamos a alcanzar el día viernes. Déjame ver el extendido para el fin de semana. Sábado 27, 30 grados de máxima y el domingo vuelve a subir a los 32. Así que bastante caluroso este fin de semana largo de fiestas de fin de año. Y voy a revisar las calles a ver si hay algo. Primero el metro, hora punta, toda la red disponible, no hay ninguna situación que comunicar.
Pero sí en las calles, tránsito suspendido en San Diego, esto al norte, esquina Santa Isabel, debido a una colisión de vehículos, posterior volcamiento además de furgón. Y la situación genera congestión, así que optar al norte por Serrano, esto es la comuna de Santiago. También en San Beca o San Bernardo, restricción de pistas en Avenida Santa Rosa al sur con Avenida Lo Blanco debido a otra colisión, mira, en este caso de motocicleta con automóvil, con un resultado de persona lamentablemente lesionada. Así que precaución ahí en San Bernardo. Y lo último, otro accidente. ¡Ay, qué está pasando! Restricción de pista izquierda en Isabel Riquelme hacia la costa, kilómetro 2, sector Bascuñán Guerrero, debido a una colisión de vehículos livianos. Asistencia vial, trabajan ya en la emergencia, precaución entonces, esto es la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Vamos a la pregunta del día, querido Alejandro Guillén. Bueno, el presidente electo José Antonio Kast ha estado recorriendo el mapa sudamericano y ha hecho referencia a invitaciones a su acto de Asunción. Entonces ha dicho que va a invitar a Bukele con especial cariño. La pregunta es qué señal da eso, sobre todo en cuanto a medidas que podría tomar de Bukele a quien admira. Y aquí aparecen, que le hemos ofrecido nosotros, 3 opciones. La primera, sistema carcelario extremo. 2, estado de excepción permanente. La tercera, endurecimiento de castigo a las llamadas incivilidades. Esas son nuestras 3 opciones. ¿Eso de incivilidad? Bueno, puede ser de rayar graffiti, que están prohibidos, a situaciones que acá en Chile podrían ser, no sé, generar ruido, tomarse una cervecita en el Parque Bustamante, disparar en la noche, los fuegos artificiales, y suma y sigue. Se acabó el carrete. Ya. No sé, bueno, eso lo puede responder. Yo represento al pueblo. Claro. Lo puede responder en nuestra cuenta de Instagram, Ale, @RadioUSACH, @TVUSACH. ¿Alguno de ustedes bebe en la noche en la calle? No. Prepárense. ¿La playa? ¿La playa? Y en la ¿Una playita cosita? ahí tirado la arenita. Oye, pero... No les gusta el caos, no les gusta la incivilidad. Pero cuando ganó Kast estaban celebrando ahí en el comando, en la calle, champaña, pues. Ahí en... ¿Dónde era? Pero champaña importada, pues de calidad. Si también es la calidad. No cualquier cosa, dice. No, un litriadito ahí, un cartoné. Ya vamos mejor. Vamos a los titulares, 7:36. Titulares en línea 1. El presidente electo José Antonio Kast llegó a Quito y participó en una reunión en el mítico Palacio de Carondelet, en Quito, donde sostuvo una reunión bilateral con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. De acuerdo con la versión de la presidencia ecuatoriana, el encuentro abordó el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, la lucha contra el crimen organizado, la movilidad humana y el impulso al comercio entre ambos países. Kast, por su parte, enfatizó la necesidad de una coordinación regional, señalando que el crimen organizado no respeta fronteras ni leyes y que su enfrentamiento exige avanzar en acuerdos conjuntos a futuro. Y el Tribunal Oral de San Antonio dictó el veredicto condenatorio contra el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, por malversación de caudales públicos y lavado de activos. Delitos cometidos entre 2022 y 2023 mediante la manipulación de nóminas de pago para defraudar al municipio. En la causa también fueron condenados su expareja y ex tesorera municipal Belén Carrasco y el hermano de esta, Sixto Carrasco. En paralelo, la Corte de Santiago dejó en acuerdo una querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, mientras la Fiscalía investiga eventuales vínculos con una trama bielorrusa. El presidente Gabriel Boric presentó este miércoles una dura crítica a sectores de la derecha durante la ceremonia de entrega del premio Manuel Bustos Huerta 2025, que entre paréntesis reconoce a dirigentes sindicales por su compromiso con los derechos de los trabajadores. En su discurso, el mandatario destacó los avances impulsados en su gobierno en materia laboral, como el copago cero y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, señalando que han mejorado la calidad de vida de la ciudadanía. En este contexto, además, cuestionó que dichas reformas sean hoy reivindicadas por la oposición de derecha, afirmando que ahora se le trata de apropiar por sectores que se opusieron a ellos. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, solicitó este miércoles la evacuación de sectores de la comuna de Litueche, en la región de O'Higgins, debido a un incendio forestal de gran magnitud.
Mediante diversas alertas SAE, se instruyó a los habitantes de las localidades del pueblo hundido, El Naranjal, Quelentaro Centro y Alto Cielo a abandonar sus viviendas. El incendio denominado Central Rapel se mantiene en combate y se informó que 3 viviendas han resultado destruidas por las llamas. Rusia manifestó a Estados Unidos su preocupación por las medidas adoptadas contra Venezuela, advirtiendo que la escalada de tensiones no genera confianza sobre la estabilidad futura. Según el viceministro ruso, Sergei Ryabkov, el tema ha sido tratado tanto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como en los contactos directos con Washington, en el marco de diálogos más amplios entre ambos países. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Este martes se realizó en La Moneda una reunión en la que las distintas autoridades informaron al presidente Gabriel Boric sobre el avance de la Estrategia Nacional del Litio y la asociación entre las mineras para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta 2060, una alianza que debe concretarse antes del 31 de diciembre de este año. Según estimaciones del viceministro de Economía y Energía Álvaro García, Chile va a recaudar $6.000 millones adicionales cada año, cifra equivalente al presupuesto total del Ministerio de Vivienda. De este tema, ¿con quién vamos a conversar, Guille? Con el investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH, Domingo Ruiz, que es un tremendo experto, y aquí le vamos a preguntar si este negocio es negocio del siglo, porque dicen que el negocio más importante es la historia de Chile. Pacheco dice que es el más importante de la historia de Codelco. Todos hablan de una importancia y se me pone sospechosa la cosa. Bueno, ya había muchas críticas la belleza? Por el origen también de esta alianza. Domingo Ruiz, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel, Alejandro? Buen día. Estamos muy bien, a la espera de Viejito Pascuero, pero la verdad es que por ahora queríamos hacer referencia a ese acto, esa puesta en escena. Ahí en La Moneda para hablar sobre el litio y el negocio entre privados y Codelco, que dicen que es el más grande de la historia de Chile. ¿Para tanto es así? Mira, la verdad es que afuera de todas esas palabras más grandilocuentes, en la práctica yo estoy súper de acuerdo con Máximo Pacheco. O sea, efectivamente, probablemente para Codelco es uno de los contratos más importantes que va a firmar. Eso sí. Ya. Ahora, a nivel de Chile, la verdad que esto no es tanto, pero sí es un acuerdo que es muy relevante para Codelco por las implicancias que tiene incorporarse en la industria del litio de esta manera. Ahora, también dicen que a propósito de las críticas de un origen para muchos espurio, vinculado por supuesto con la dictadura por la figura de Ponce Lerú, claro, igual se destaca que SQM, antes Sokimich, pero es lo mismo, ha estado 30 años en este negocio, que es algo que también Máximo Pacheco ha defendido, pero justamente por este origen, comillas, espurio, es lo que genera ruido en la sociedad. ¿Cómo ves ese conflicto? Mira, es que, a ver, lo que pasa es que hay que entender acá varios puntos. Lo que hizo Contraloría, es porque esto todavía no está completamente zanjado, y Contraloría hizo una toma de razón, ¿ya? Con algunos reparos, ¿ya? Y son reparos que tienen que ver respecto a algunos puntos que estaban en pendiente, producto de algunos reclamos que habían hecho algunos parlamentarios y algunas comunidades del norte del país. Por lo tanto, primero se tienen que zanjar estos puntos que indicó Contraloría para que el acuerdo pueda llegar a final al 31 de diciembre. Y entre esos puntos, uno de ellos trata respecto de que son precisiones que pide Contraloría. Uno de ellos tiene que ver con que Codelco siempre tiene que tener más del 50% como propietario. Eso bajo ninguna acción puede cambiar eso. Eso tiene una implicancia técnica que tiene que ver con la toma de decisiones en esta asociación, ¿ya? 50.1 hay otro que tiene que ver con la legalidad de la minera Tarar, que es a través de la cual Codelco hace este convenio, y todo esto sujeto a la visión de Contraloría. Y hay varios puntos más que Contraloría pide revisar para que este acuerdo se pueda llegar a punto. Lo que tú me preguntabas de Ponce Lerú, mira, ya a esta altura del partido, yo creo que ya es una discusión que está bien añeja, porque la verdad es que en esta asociación el que pasa a tomar el control mayoritario es el Estado.
Y eso es algo que Contraloría pide que se respete a contra viento y marea. Por lo tanto, siempre Codelco, que en el fondo que es el garante desde el Estado, va a tener una representación mayor al 50%. Además que antes ¿Ya? tenía Por lo tanto, solo los si privados. está Ponce Lerú o no está Ponce Lerú, si están las hijas, ya a esta altura del partido una discusión absolutamente ya inerte. Superada, no dices tú, de apunta alguna mucho. manera, claro. Ahora, vamos al fondo Sí, o sea, no tiene implicancias en ningún ámbito respecto a lo que se hace, porque dicho sea de paso, Sí. efectivamente, con o sin Ponce Lerú, lo que hace SQM es único en el mundo. Por lo tanto, el grado de funcionalización que tiene SQM en esta industria para que Codelco pueda acceder a los réditos de las garantías en impuestos y todo, solo lo puede hacer SQM, la verdad, que no hay otra empresa que pueda hacer lo que hace SQM en este minuto en tan corto plazo. Bueno, Codelco de hecho no es experto en litio y muchos dijeron y eran escépticos de esta alianza porque decían que no es competencia de Codelco. Codelco sabe de cobre y bueno, otros elementos asociados, ¿no es cierto? Pero el negocio está. ¿Qué proyección tiene este negocio? Es que, mira, lo que tú comentabas, Alejandro, es precisamente el punto. Codelco no tiene que tener ninguna idea de litio, no necesita, para eso está SQM. Y lo que hace Codelco en la práctica es actuar como un intermediario entre SQM, que es una empresa privada, que es la que tiene además el know-how de cómo extraer litio, frente al Estado de Chile. Por lo tanto, Codelco en la práctica no necesita tener ni media idea respecto a cómo se hace, porque no lo va a hacer Codelco, lo hace SQM. Y lo que hace Codelco es recaudar la parte de las ganancias de esta industria. Sí. Ahora, si estos negocios efectivamente los precios han ido, no los precios, pero en realidad el consumo de litio va al alza, y por lo tanto esto sí es siempre un buen negocio. O sea, yo quiero hacer una precisión respecto a algo de estos anuncios, pues hay que tomarlos un poquito con cuidado. De esos 6.000 millones que se hablan, la verdad que lo que aporta el litio, y con los cálculos que se hacen son más o menos que son 1.500 millones los que va a aportar la industria del litio para ese monto total, ¿ya? Que son arcas que le llegan al Estado y por lo tanto son bienvenidas. Ahora, así que sí, es un buen negocio definitivamente. Ahora, siempre hay gente que reclama que esto podría haber sido con más impuestos y todo, pero la verdad que esto asegura una producción estable hasta el 2060 y por lo tanto el Estado siempre va a estar presente recaudando los impuestos y las ganancias que corresponden. Además que es una manera también que el Estado entre a controlar la producción que antes estaba solo en mano privado. Ahora, de esos 6.000 millones efectivamente se está mezclando el aporte del litio, que no es un negocio ni de lejos similar al del cobre, pero se habla de un mercado de 1.000 a 1.500 millones de dólares para Chile como potencial. El resto es por el sobreprecio del cobre en relación a la... Sobreprecio, exactamente, claro. Es sobreprecio del cobre. Entonces, cuando se anuncian estos 6.000 millones, cuidado, eso, claro, es a través de Codelco se van a recaudar 6.000 millones, pero de esos 6.000, 1.500 probablemente son los que van a provenir de manera anual por la industria del litio. Sí. Así que... Domingo... Igual es dinero, si no es... No hay que desmerecer el aporte, pero efectivamente, como dice Alejandro, la industria del cobre... Lo que pasa es que en algún minuto se cuestionó mucho esto, respecto a que el litio aportaba más que Codelco y se puso muy en cuestionamiento el rol de Codelco, pero eso fueron dos circunstancias que fueron muy particulares, fue una cosa muy puntual, que fue en la época en que la tonelada de carbonato de litio estaba a $80.000, ¿ya? Ahora está en 10.000, ¿ya? Y la baja que tuvo Codelco en ese minuto, pero si uno normaliza los precios actuales, en este minuto el cobre sigue siendo... Una industria minera que aporta mucho más al fisco de lo que hace la industria del litio. Sí, Domingo, despejado el tema también ahí de los aportes que genera esta alianza, quiero preguntarte por cómo ves el diseño de la Estrategia Nacional del Litio, sobre todo en relación al llamado Triángulo del Litio, donde está Chile, Bolivia y Argentina, y también considerando que China ya justamente gana, como dice el diario financiero, presencia en el litio argentino con la compra de un proyecto, ¿no? De, bueno, un montón de plata, de dólares en Salta. Pero sobre todo, ¿cómo estamos posicionados pensando en el futuro en este triángulo del litio con nuestra estrategia nacional? Mira, siendo bien honesto, vamos, a ver, no lo quiero decir en un tono pesimista, pero vamos tarde, pues ese es el problema. Estamos como todo en Chile tarde. Sí, ¿ya? Todo. Yo celebro que esto finalmente haya salido este acuerdo porque permite viabilizar
y agilizar algo que salió hace 4 años. Si estamos hace 4 años discutiendo si esto se puede hacer o no se puede hacer, ¿ya? En el intertanto, en estos 4 años, ¿qué es lo que pasó? Que efectivamente países como Argentina tomaron la posta y comenzaron a hacer inversiones, muchas de ellas provenientes por el lado de China, Estados Unidos, y en este minuto hay 3 o 4 proyectos que ya están corriendo en Argentina, mientras nosotros todavía estamos discutiendo si se puede firmar esto antes del 31 de diciembre. Sí. Entonces, eso es un poquito para aclarar cómo estamos. Ahora, efectivamente, una vez hecho este acuerdo, esto le da la llave para que SQM pueda aumentar su tasa de producción, y por lo tanto eso asegura poder mantener un lugar dentro del mundo en términos de la explotación de litio, ¿ya? Pero estamos tarde. Nosotros vamos, la estrategia en el papel es buena, pero todo se ha ido ralentizando y estamos muy atrasados. Ese es el problema. Profesor Ruiz. Entonces, ¿eso qué es lo que hace que nos compromete en términos de tiempo? O sea, nosotros somos los segundos exportadores hoy, pero si siguen las cosas como están hasta ahora, con la lentitud que están hasta ahora, Argentina nos va a pasar la posta en un par de años. Por lo tanto, esto le pone celeridad al proceso y permite que SQM pueda aumentar su tasa de producción y mantener los estándares que tenemos hasta la fecha, ¿ya? Ahora nosotros tenemos la virtud o ventaja del tipo de salares, ¿no? Nuestros salares es cosa de ponerle agüita, ordenar la cosa, mantener los equilibrios ecológicos. Es fácil sacar el litio. En otras partes también tiene el litio, pero es mucho más complejo. En fin, eso corre a ventaja. Pero la gran desafío que siempre se planteó en el debate, a lo menos político, público, periodístico, es que el litio, primero, desmitificado, no es el gran negocio como el cobre, pero es un buen negocio. Y en segundo lugar, las cadenas de valor. La minería tiene mucha cadena de valor hacia atrás, pero no tanto hacia adelante en Chile. ¿Qué pasa con el litio? Las cadenas de valor prometidas. Pésimo. Te lo puedo decir así tal cual. Mira, a ver, en Argentina también tienen salario igual que nosotros. Lo que pasa es que la ventaja nuestra, y eso es para aclarar el punto, es que la calidad del salar nuestro es mejor porque tiene menos contenido de magnesio, que es un contaminante. Por eso que a nosotros nos sale más fácil, o a SQM entre comillas le sale más fácil sacar el carbonato de litio, bueno, que nuestros vecinos en Argentina, ¿ya? Ahora, el valor agregado, ese es un tema absolutamente pendiente. Y esto yo te lo puedo decir con hecho de causa. Efectivamente, casi todo el foco se puso en la parte extractiva, ¿ya? Y efectivamente se han hecho inversiones en la parte extractiva de mejorar las tecnologías, acondicionar tecnología de extracción directa, por ejemplo. Hay mucho de eso corriendo, pero hasta ahí llegó la historia, ¿ya? Todo el resto quedó solo en el papel, y eso, como tú bien lo mencionaste, el valor agregado en la industria, la verdad que está completamente al debe. Claro. Al debe. El tema de la tecnología, fíjate que de la todavía innovación. nosotros no hacemos un cato todavía en Chile de nada. O sea, Sí. Piensa tú que alguien convenció a Corfo de que no era buen negocio hacer baterías en Chile, y no sé por qué Corfo entendió que parece que así era, y nosotros no tenemos ninguna manufactura de nada, absolutamente nada, solo inversiones en tecnología extractiva, que es solo para sacar carbonato de litio, que es la materia prima que vendemos. ¿Y ahí el rol de las Respecto a la universidades, valorización, Domingo? nada. ¿O de los centros de investigación de tecnología, los I+D y las universidades propiamente tal, podrían jugar un rol fundamental? Es que para eso necesitas recursos. Sí, claro. ¿Ya? Y los recursos se ganan a través de concursos, y los concursos vienen con nombre y apellido. O sea, tecnologías extractivas, qué sé yo. Mira, este país tiene una dicotomía tan particular. En algún minuto los fondos se pusieron en desarrollar tecnologías extractivas de EDL, que es parte del acuerdo de la Estrategia Nacional del Litio, ¿ya? Lo cual me parece bien, porque eso permite agilizar la extracción de litio, permite ahorrar el recurso hídrico, resuelve varios problemas en la pasada. Pero después pasamos a que queríamos reciclar. Y la pregunta es, ¿reciclar qué? Si nosotros no tenemos una industria de batería, aparte de las que llegan de los buses eléctricos y los pocos autos eléctricos que andan circulando, no tenemos una industria masiva de almacenamiento y acopio de baterías como para tener una industria de reciclaje, cuando lo lógico era haberse centrado en, por ejemplo, segunda vida. Entonces, luego de eso salieron algunas instancias en donde se comenzaron a financiar proyectos de segunda vida, pero si tú miras el contexto global en el fondo de los llamados concursos de investigación, Sí. están la mayoría centrados en reciclaje, en observatorios del salar, en tecnologías extractivas de EDL, y no hay nada, por ejemplo, respecto a baterías. Por ejemplo, a desarrollo de cátodos, de materiales con un alto valor agregado, de eso no existe nada.
¿ya? Es muy marginal. Entonces, todo lo que estamos haciendo es básicamente optimizar la extracción de la materia prima que vamos a seguir vendiendo. Entonces, la verdad que ese es un tema que estamos muy al debe. Te digo, nosotros acá no hacemos un cátodo, no se manufactura nada. Profesor, había una estamos discutiendo discusión, si se puede o no, sí, y si es negocio. La gran discusión es si los mineros dicen, mientras más cerca de la mina, mayor es la utilidad, lo demás ya implica inversión, riesgo, etcétera, y por lo tanto desincentivan, por ejemplo, las cadenas de valor hacia adelante, en el caso de la minería. Imposible no hacerlo hacia atrás porque hay que generar industria para hacer minería. En el caso del litio, hacia atrás no es mucho el espacio que hay. Y hacia adelante dice que estamos lejos de los mercados, no tenemos los insumos para productos que puedan hacer a su vez, entre ellas cadena, y por lo tanto sale muy caro hacer ensayos parciales desde Chile. ¿Firme o eso es una chiva? No, nosotros de hecho, mira, yo lo voy a poner como un dato de la causa. En este minuto el principal material catódico que se usa para baterías es el fosfato de hierro y litio, ¿ya? Que es con lo que la industria china en este minuto exporta más de todo el global que exporta China, que es el mayor productor de baterías a nivel mundial, que es lo que alimenta la electromovilidad. Si eso hay que entenderlo, si el negocio es muy grande. Yo con esto no quiero decir que nosotros vamos a ir a competir con China, pero en ese marco habían varios procesos en los cuales industrias se iban a venir acá a desarrollar materiales catódicos, o sea, era vender ya con un valor agregado, y todo eso se cayó. ¿Por qué se cayó? El material que se usa... ¿Por qué se cayó? Por desacuerdos de los contratos, por desavenencias entre los contratos entre Corfo y las empresas que se querían venir a Chile, ¿ya? Que eran empresas manufacturadoras de baterías. Así que habría que preguntarle a Corfo las condiciones por las cuales eso no llegó a puerto, pero lamentablemente no se concretó, y eso nos tiene en un retraso tecnológico severo, nuevamente. Pero claro, el fosfato de hierro y litio, que es la base de la economía de las baterías de litio de China, nosotros tenemos hierro, tenemos fosfato, tenemos el litio. Entonces la respuesta es ¿cuál es el problema de hacer materiales catódicos acá en Chile? Ninguno. Bueno, profesor, entonces nosotros podríamos vender, por ejemplo, se podría vender fosfato de hierro y litio en vez de como parte del negocio, o vender materiales catódicos, o ir avanzando en la cadena, pero la verdad que nada de eso se concretó, y todo eso, como te digo, quedó en el papel. En la práctica solo vendemos materia prima. Y seguimos igual que cuando partimos. Claro, y seguimos siendo un país extractivista finalmente, ¿no? Muchas gracias, Seguimos Domingo siendo Ruiz. un país extractivista. Exacto, gracias, Domingo. Oye, ok, que estén muy bien, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao. Ahí conversábamos con Domingo Ruiz, investigador de la Facultad de Química y Biología de la USACH, que se maneja muy bien en el tema y que nos dejó ahí varias preguntas y reflexiones respecto a lo que ha sido también esta estrategia nacional del litio. ¿Vamos a una pausa, Ale? En todo caso, le cuento que están bajando las importaciones de litio chileno por los chinos, crecen las importaciones de Argentina, crecen las inversiones chinas en Argentina por cientos de millones de dólares, y nosotros una vez más mirando al techo. Vamos a una pausa, ya regresamos cuando faltan 4 minutos para las 8. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 57 minutos. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le recordamos que si es beneficiaria o beneficiario del subsidio de arriendo para personas mayores, puede informarse sobre cómo aplicarlo acercándose a su oficina Serviu más cercana o visitando el sitio web mimo.cl. En la sección Arriendo de una vivienda encontrará la guía de aplicación del subsidio de arriendo para personas mayores, que le explicará cómo activar este importante beneficio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, construyendo cambios. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Porque ahora se supervisa judicialmente que mi expareja cumpla la orden de alejamiento.
Se protege mi derecho a vivir un embarazo y parto sin violencia. Ahora es delito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. La nueva ley integral no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. En el marco de su gira por Sudamérica, el presidente electo José Antonio Kast llegó este martes al Palacio de Carondelet, en Quito, donde sostuvo una reunión bilateral con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. Y de acuerdo con la presidencia ecuatoriana, el encuentro abordó el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, la lucha contra el crimen organizado, la movilidad humana y el impulso al comercio entre ambos países. En la cita, Kast enfatizó la necesidad de una coordinación regional, señalando que el crimen organizado no respeta fronteras ni leyes y que su enfrentamiento exige avanzar en acuerdos conjuntos a futuro. El presidente Gabriel Boric lanzó este miércoles una dura crítica a sectores de la derecha durante la ceremonia de entrega del premio Manuel Bustos Huerta 2025, que reconoce a dirigentes sindicales por su compromiso con los derechos de los trabajadores. En su discurso, el mandatario destacó los avances impulsados por su gobierno en materia laboral, como el copago cero y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, señalando que han mejorado la calidad de vida de la ciudadanía. Y en ese contexto cuestionó que dichas reformas sean hoy reivindicadas por la oposición, afirmando que ahora se trata de apropiar sectores de la derecha los logros de su gobierno. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, el SENAPRED, solicitó este miércoles la evacuación de sectores de la comuna de Litueche, esto en la región de O'Higgins, debido a un incendio forestal de gran magnitud. Mediante diversas alertas SAE, se instruyó a los habitantes de las localidades de Pueblo Hundido, El Naranjal, Quelentaro Centro y Alto Cielo a abandonar sus viviendas. El incendio, denominado Centro Rapel, se mantiene en combate y se informó que 3 viviendas han resultado destruidas por las llamas. Un atentado incendiario dejó este martes al menos 3 camiones de carga completamente destruidos en el sector de Peleco, en la comuna de Nueva Imperial. Los vehículos pertenecían a la empresa Probosque, que se encontraba realizando faenas forestales en el lugar.
La Fiscalía de Alta Complejidad investiga el hecho que hasta el momento no registra personas lesionadas. Y en el ámbito internacional, Rusia manifestó a Estados Unidos su preocupación por las medidas adoptadas contra Venezuela, advirtiendo que la escalada de tensiones no genera confianza sobre la estabilidad futura. Según el viceministro Sergei Ryakov, el tema ha sido tratado tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como en contactos directos con Washington. Esto en el marco de diálogos más amplios entre ambos países. 8:3. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos a una nueva conversación muy importante, Alejandro Guillén. En efecto, porque el tema migratorio está en el centro del debate. El presidente Kast, presidente electo, ya anda recorriendo países de la región para hablar de acuerdo de cómo sacar a los migrantes del país, y pensando que también le interesará lo mismo a los países vecinos, y ha puesto el énfasis en esto, que salgan. Y se habla de un corredor, etcétera. Pero en paralelo, más de 40 organizaciones sociales, fundaciones, referentes académicos, entregaron una carta al presidente con más de 4.000 firmas de expertos, personas comprometidas y conocedoras del tema, solicitando más bien un camino distinto, que es darle urgencia a la regulación migratoria. Y este documento llama además al gobierno actual, del presidente Boric, a cumplir su compromiso. De ello vamos a conversar con Daisy Margarit, directora del Magíster en Ciencias Sociales, IDEA USACH, y una experta también en todos los estudios migratorios. Daisy, bienvenida. ¿Cómo estás a Línea 1? Muchas gracias por la invitación. Es tan importante hablar de este tema, sobre todo cuando quedan pocos meses, ¿no es cierto?, también del cambio de gobierno, y nos enfrentamos a una situación compleja en relación a tener una población viviendo en nuestro país, conviviendo con los ciudadanos chilenos, aportando a la ciudadanía, y que todavía no tenemos una respuesta clara respecto de qué va a suceder con su situación migratoria. Daisy, y ahí lo primero, lo que decía Alejandro en la introducción, que me parece que es primordial, hablar de la regularización migratoria, ¿no?, como una medida más coherente con los estándares de derechos humanos. ¿Cómo tiene que llevarse a cabo y sobre todo pensando en los 330.000, ¿no?, migrantes que podrían estar afectos a esa situación y que algunos quieren, bueno, el presidente electo expulsarlo o invitarlos a que se vayan, qué sé yo, y lo que había también planteado la otrora, ¿no?, candidata a la presidencia. Pero el tema de la regularización, ¿por qué es importante y cómo debe llevarse a cabo? Primero, yo creo que hay que señalar que Chile, a partir de ya unos 10 años, empezó a vivir, ¿no es cierto?, un proceso migratorio que es habitual, que es normal, el cruce de fronteras, la instalación en otros países, por distintos motivos, ya sea por motivos políticos, motivos económicos, también motivos ambientales que tenemos ahora y que cada vez van a ser más frecuentes. Y de sobrevivencia también. Y de sobrevivencia también, absolutamente. Y en ese sentido, las personas que han llegado a Chile se han ido instalando en distintos espacios laborales, en distintos lugares, ¿no es cierto?, también en los barrios, en los espacios comunitarios, y que, por cierto, ¿no es cierto?, la ley antigua que teníamos, ley que era una ley desde el año 75, ¿no es cierto?, que nació en un contexto de dictadura, una ley de extranjería, sí permitía el cambio del estatus migratorio dentro del país. Uno tiene que, en el fondo, también mirar eso en perspectiva, y que la nueva ley migratoria, también a la luz de las otras legislaciones que se estaban presentando, y sobre todo mirando el tipo de legislación que se observó para generar esa ley, que es la mirada norteamericana, restringe la posibilidad de poder regularizar dentro del país. Y ese es un gran error. Y lo dijimos en su momento. Lo dijimos en su momento con las organizaciones migrantes, los académicos que trabajamos, que había evidencia internacional, que mientras más restricciones se le pone a la migración, más aumenta, ¿no es cierto?, los flujos que pasan por pasos no habilitados, más aumenta la trata, el tráfico de personas, la clandestinidad, como se denomina. Entonces, claramente, esta nueva ley que empezó a regir a partir del año 2021, cerró el proceso. Hubo un proceso de regularización en el año 2018 que de una u otra forma permitió, con un límite, que las personas que estaban residiendo en el país se regularizaran, un proceso no exento de dificultades, laberíntico, como dicen, ¿no es cierto?, algunos autores, que no, en el fondo, fue fácil, pero sí permitió, pero ahí se cerró. Y a partir del 2020, o sea, del 2021, se estableció una fecha de cierre de fronteras, de cierre para las personas, y la única posibilidad de poder regularizar en el marco de la nueva ley es con una visa consular pedida fuera de Chile.
Entonces, eso sabemos que es muy difícil. Las personas que llegan al país llegan en condiciones pensando en Venezuela. Exactamente, de precariedad, en condiciones difíciles, de vulnerabilidad. No todos vienen con todos sus documentos, en el fondo, claramente a buscar un nuevo espacio. El gobierno de Gabriel Boric, ¿no es cierto?, impulsó a través del Servicio Nacional de Migraciones una modalidad que era el empadronamiento. Las organizaciones migrantes, el servicio jesuita, los académicos que trabajamos con el tema migratorio, impulsamos a las personas para que se empadronaran. Las personas, algunas no lo hicieron por miedo. Este miedo al reconocimiento, este miedo, ¿no es cierto?, a decir voy a estar identificado, por lo tanto me van a expulsar del país, pero muchos sí lo hicieron con la confianza que era una posibilidad de poder regularizar su situación en el país y poder proyectar una vida en Chile en forma regular. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Se pudieron regularizar y quedarse, trabajar tranquilamente, de acuerdo a la ley, pagar tributos por su ingreso? Las personas que se empadronaron, que fueron 182.000, más o menos en total las que lograron, se inscribieron un número mayor, pero se empadronaron 182.000 aproximadamente, están en Chile, la gran mayoría, están trabajando. Están, en el fondo, con contratos que de una u otra forma les permite tener una ilusión de regularización, pero no están, en el fondo, regularizadas. O sea, fue a media, a Chile a media. Exactamente. En vez de hacerlo directo, regularizamos y punto, no, pasar por un sistema que... El empadronamiento que es previo, ¿no? Sí, sobre todo porque hay, a distinguir varias esferas que la gente las confunde, por eso que se genera esta imagen también de la migración. Bueno, es evidente que ha habido un aumento de la migración exponencial en relación a lo que estamos acostumbrados y eso nos complica. Eso es una realidad. Pero la otra realidad es que cuando la población migrante está en situación regular, se integra al sistema, paga contribuciones, paga sus impuestos y trabaja en forma regular y por lo tanto termina siendo un activo para el país. Los agricultores, los empresarios del sector agrícola son los que más piden que se regularice a los migrantes porque necesitan mano de obra en muchas áreas de la economía chilena donde los chilenos ya no quieren trabajar. Y dicho de su paso, perdone que sea tan sincero, lo hacen mejor. En ese escenario, regularizar no sale más eficiente. ¿Cuál es la experiencia comparada en Chile entre regularizar de frentón o estas cosas intermedias o no actuar? Porque la inacción también ha sido factor que ha agudizado el problema. O sea, la política de la no política, claro. En el fondo, no regularizar es negarnos a una realidad. Las personas ya están contribuyendo al país, aunque estén irregulares, aunque no tengan un reconocimiento, o sea, en términos de ciudadanía, ¿no es cierto? Esta ciudadanía asociada a un carnet de identidad, asociada a un Estado-nación, pero están contribuyendo desde que viven en lugares y compran el pan, pagan impuestos en el fondo de una u otra forma, ¿no es cierto? Ya al usar la ciudad, hay en el fondo niños que están en los colegios, muchos colegios de que no tenían matrícula, o sea, también hay que desmitificar muchas veces esta mirada que pareciera como de invasión, de construcción de una amenaza, de un otro diferente, y en ese sentido claramente el regularizar nos haría también, porque también es reconocerlos también en sus derechos laborales, porque cuando no regularizas, en el fondo se genera un espacio para el abuso ya sea en los ámbitos laborales, pero también en los ámbitos de vivienda, porque a las personas se les cobra excesivamente, se les echa de los lugares donde están viviendo en forma arbitraria, si es que hay un problema de convivencia o porque no me parece, puedo en el fondo ejercer mucha más opresión hacia un grupo que está en situación de fragilidad. Entonces, el reconocimiento nos hace bien como sociedad porque reconocemos derechos humanos, podemos ejercer en el fondo un control, un monitoreo respecto a que se cumplan los derechos laborales. Recordemos que Chile suscribió con la OIT el convenio, ¿no es cierto?, de apoyo a los trabajadores migrantes y a sus familias, a los trabajadores extranjeros. Convenio que claramente no ha sido en el fondo trabajado porque no es vinculante con la ley laboral. O sea, ahí tenemos todo un tema también, lo internacional en relación con las leyes nacionales, que de una u otra forma los estados dicen yo tengo todo el derecho a regularizar y ejercer desde mi soberanía, desde mi país, pero también hay tratados internacionales que de una u otra forma ordenan, orientan y permiten que las personas puedan en el fondo tener vidas dignas y vidas con cumplimiento de todos sus derechos, con garantías de todos sus derechos.
Daisy, ya te vamos a preguntar un poco sobre las medidas que han implementado distintos países y sobre todo los que están, digamos, con fronteras compartidas con Chile y todo el control, valga la redundancia, fronterizo, las distintas medidas. Obviamente hay unas que son bastante inhumanas y que espero que no se apliquen ni aquí ni en ninguna parte. Pero volviendo a eso cultural que me parece muy importante, porque como las políticas públicas o como el Estado, ordenando la casa, que ya que se usa esa expresión cliché, permite ese cambio cultural. Porque se ha instalado demasiado el tema de la amenaza, ¿no? Y dicen mucho, ¿no? Es que como nos ocupan el espacio en la atención de salud, en los CEFAM o los distintos beneficios sociales. Algunos dicen que no es así, pero pareciera que es por la connotación también de vulnerabilidad. Claro, porque tú vas a un CEFAM, obviamente, o a un servicio de urgencia, atienden al que está más grave, pero parece que también hay una connotación de vulnerabilidad en general cuando no hay una urgencia vital. Pero hay esta sensación en algún sector de la sociedad y la derecha, y lo vimos en las últimas elecciones, pero lo abusó un poquito de este discurso de esta otredad, ¿no? De la amenaza, muy a lo Trump, bajando los niveles. ¿Cómo hoy, en el punto de inflexión que estamos de cambio de gobierno, podemos también dar una señal de que se puede ordenar sin excluir lo humanitario y sobre todo el aporte? Porque yo creo que es súper importante lo que tú señalabas y ha estado muy fuera del discurso social, pero en la calle, si tú le preguntas a alguien si has tenido problemas con un migrante de cualquier nacionalidad, y voy a decir los que quizás generan más conflicto porque está asociado además con la delincuencia, venezolanos, colombianos y no sé qué, dicen, no, yo nunca he tenido ni un problema y nos llevamos regio, de hecho mi vecino, qué sé yo, ¿no? En esa cercanía. Y eso es lo que conforma la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos ir instalando estas políticas públicas para generar estos cambios culturales que son tan necesarios? Porque además es un círculo virtuoso al final. Las políticas públicas en todo ámbito, en el fondo, nos permiten poder este acercamiento, poder conocer al otro. O sea, las políticas de educación, en los espacios educacionales con los niños, ¿no es cierto? Las políticas de salud también, en términos de poder conocer otras formas de salud, pero también las políticas urbanas. Cuando generamos barrios, en el fondo, barrios segregados, cuando generamos estos barrios que parecen a veces confinamientos de, ¿no es cierto?, la gente... Guetos, la gente encerrada, ¿no es cierto?, enrejada, y vas construyendo un discurso de amenaza, un discurso de un otro distinto. Eso, en el fondo, también hay que incorporarlo en las miradas de las políticas, desde cómo construimos barrios que sean más amables, no barrios en los cuales vamos en el fondo, a eliminar absolutamente a todas las personas porque nos echaron a perder el barrio. O sea, reconozcamos cómo también esta construcción de la ciudad nos ha ido también alejando de poder tener espacios de convivencia, espacios de áreas verdes, espacios en el fondo de espacios públicos donde las personas puedan hacer deporte, donde se puedan encontrar y que claramente, como tú señalas muy bien, las personas cuando uno les pregunta en forma individual, las personas no han tenido problemas. Pero hay una construcción hegemónica que va marcando esta diferencia de un otro amenazante que me genera una incertidumbre en un modelo económico en el cual el individualismo y la certidumbre es lo que la gente busca. No quiero perder mi trabajo, no quiero perder mi espacio del barrio que tanto me costó poder llegar aquí. Yo venía a un campamento y ahora estoy en un lugar mejor y se echa a perder porque llegan estas personas con otras costumbres. Recordemos lo que nos pasa con nuestros pueblos originarios. Recordemos lo que nos pasó años atrás cuando se erradicaron campamentos. La gente no quería los campamentos en los barrios porque decían son personas que tienen otras costumbres. Siempre hay un otro excluido. Hoy le tocó la migración. Pero hay un problema, profesor, que hay que asumir también, que es un efecto de, así como encadenamiento, porque por un lado llegan los migrantes que están en situación irregular y que están en situación más precaria. En muchos casos sobreviven en una forma irregular, pero dentro de cierto marco de respeto y de integración. Pero también cuando un grupo empieza a ser aislado y en general agredido, termina siendo blanco del crimen organizado. Eso afecta a los chilenos y a los extranjeros. Es universal. Persona que está segregada, aislada, sin recursos, sin presencia del Estado, es fácil que sea reclutado por el crimen organizado, aunque sea inicialmente sin darse cuenta cómo van siendo atrapadas. Es un proceso complejo que afecta también a muchas poblaciones chilenas, donde incluso hay
migrantes y otras que ni siquiera hay migrantes y que viene de antes incluso. En ese escenario, un problema práctico es saber separar el migrante que viene con necesidades, sea irregular o legal, con el que claramente tiene incorporación con las redes, entonces con las redes criminales. ¿Cómo se aborda, respetando el derecho, estos fenómenos que se están produciendo de crimen que viene desde afuera y que recluta principalmente a veces a extranjeros porque están en situación irregular, es decir, porque son vulnerables e influenciables? ¿Qué hacemos con esa población? O sea, lo primero, hablando de las políticas, para conectar con lo que estábamos conversando, cuando generamos políticas como las que se está en el fondo invitando, ¿no es cierto?, a que las personas se vayan, se le está restringiendo. Hay un proyecto de ley que ha avanzado bastante respecto a restringir el derecho a la salud, que era algo que habíamos logrado con el último gobierno de la presidenta Bachelet, un programa nacional para la atención de la población extranjera, en el cual los niños, las mujeres se incorporaban al Chile Crece Contigo, donde las personas que no estuvieran en situación regular podían tener acceso, ¿no es cierto?, a FONASA en el mismo nivel que una persona en extrema pobreza. Indigencia, exactamente. Habíamos avanzado en ello. En los colegios habíamos avanzado con planes interculturales. Sí. Pero si cerramos con una política de no tener acceso, algunos alcaldes, ¿no es cierto?, lo quisieron hacer, ya lo dijeron en sus programas de campaña, que en Santiago, por ejemplo, los niños no iban a tener acceso, si no estaban regularizados sus padres, no iban a tener acceso a salud ni a educación como una forma de priorizar y privilegiar a la población chilena, donde se exacerban claramente los nacionalismos. Entonces, cuando generamos ese tipo de política, estamos en el fondo invitando a que venga, ¿no es cierto?, este otro espacio, que es el espacio de la clandestinidad, de lo ilícito, en el fondo del crimen organizado, pero también de la explotación sexual, por ejemplo, también de la trata de personas, también del abuso en los espacios laborales, y que claramente la cara más visible es el crimen organizado, que es lo que se ve y es lo que se muestra en forma también muy mediática. Pero también está esta otra cara, que si tú alejas a las personas de los espacios en donde se les garantizan derechos, van a ser mucho más vulnerados, no solamente porque se van a incorporar a una red de crimen organizado, van a ser explotados. Y eso claramente atenta contra los derechos que Chile suscribe cuando dice en Chile no se respetan los derechos humanos de las personas. Derecho a la seguridad entre ellos. Exactamente. Por supuesto. Daisy Margarit, quiero preguntarte por esta idea del corredor humanitario que se usa mucho para conflictos bélicos, para evacuar, y ahora con la llamada crisis también migratoria. ¿Cómo en esta ruta, que puede ser tanto aérea, por supuesto, como terrestre, que se acuerda con los distintos países, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, a propósito de la reciente visita al presidente electo, se garantiza justamente en estos controles y estas formas delimitadas en acuerdo de los distintos estados, justamente que se respetan los derechos humanos de esta persona? ¿Y cómo operan? ¿Cómo se ha visto en la experiencia, digamos, sobre todo en conflictos bélicos, que funcionan estos corredores humanitarios? Yo tengo una opinión que en el fondo va desde la mirada más teórica también de lo que hemos ido avanzando, de conocer el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio ha cambiado. No podemos aplicar medidas que sean en el fondo excelentes en Europa exactamente igual, porque somos en el fondo países distintos, tenemos contextos distintos, sociedades distintas. Entonces, lo que se aplica en Alemania, lo que se aplica en Ucrania, lo que se aplica, no sé, en España, no puede ser exactamente igual. Y geografías muy distintas. Geografías muy distintas. Distancias muy distintas. Historias muy distintas. Entonces, cruzar el Darién no es lo mismo que cruzar en balsa el Mediterráneo. Cruzar en el fondo hacia México y después hacia Estados Unidos no es lo mismo que cruzar hacia el sur, cuando vienen caminando desde Colombia, Ecuador, Perú. Entonces claramente hay una diversidad de migraciones y diversidad de situaciones que se debe estudiar en el fondo en los contextos, en los espacios, quiénes son las personas que están circulando por estos espacios, como para poder pensar en medidas. Estos corredores, por cierto, lo que hacen de una u otra forma también es garantizar, ¿no es cierto?, la protección de las personas, pero también las dejan en un espacio, ¿no es cierto?, que se denominan los espacios de la espera. Una especie de terreno. Exactamente, un intersticio, un espacio de la espera que puede ser eterno y que, por cierto, también vulnera derechos. Porque tú puedes estar en un campo. Los palestinos arrinconados, en ciertos lugares de refugio, entre comillas,
en la ex Yugoslavia está lleno hasta el día de hoy. Exactamente. No se ha movido eso. Entonces, son espacios de la espera que también vulneran derechos. Aunque estés garantizando, en el fondo, una cierta protección, pero la persona no tiene derecho a la movilidad. Y el derecho a la movilidad es un derecho humano. Entonces, de una u otra forma, pensar en estabilizar a través de un corredor migratorio, es decir, nos vamos a tener controlado, en el fondo es una medida que es un poquitito, que habría que darle, en el fondo, un sentido más humanitario en términos de ¿hasta cuándo? Que le haga honor también a su nombre. Exactamente. Bueno, profesora, ha sido un agrado conversar con usted. Muy gracias gentil por aclararnos tantos puntos. Como siempre, Daisy Margarit, directora del Magíster en Ciencias Sociales, IDEA USACH, experta también en estudios migratorios. Y bueno, que tengas hoy día una linda Nochebuena, como se dice mañana, una feliz Navidad y sobre todo un buen cierre de este 2025, Daisy. Muchísimas gracias. Y recordemos a propósito justamente de la Navidad, que si lo miramos en perspectiva, Jesús, ¿no es cierto?, nace en un contexto de movilidad. Migratorio. En un contexto migratorio, serían refugiados hoy en día. Exactamente. Entonces hay que mirarlo también en esa perspectiva que nos conmueve, pero la realidad que tenemos en el día a día pareciera de que nos aleja de mirar ese lado humano. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Daisy. Muchas gracias. Son las 8:24. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, vamos a contarle que el presidente electo José Antonio Kast está realizando una agenda internacional muy activa. De hecho, antes de asumir ya ha estado en varios países, estuvo en Argentina, ahora estuvo en Ecuador, tiene que en algún momento pronto juntarse en Perú, a pesar de que ya ha tenido contactos telefónicos y pasó por Lima, pero formalmente se está definiendo una agenda. El propósito en estos viajes internacionales han sido básicamente, Daniela, llegar a una suerte de acuerdo para constituir corredores para que las personas migrantes ilegales poderlos devolver a su país de origen. Sí. Lo cual, por cierto, llama la atención porque en paralelo podría avanzarse en un periodo regulatorio para las personas que están, de hecho, incluso trabajando, como pide la propia Sociedad Nacional de Agricultura. Los empresarios del sector son los más preocupados porque hay carencia de mano de obra y el sector agrícola particularmente, que es un motor de la economía chilena hoy día, no el único ni el principal, pero es un gran motor, necesita esa mano de obra y la mano de obra chilena no se interesa por ese tipo de actividad y lo mismo pasa en muchos otros servicios. Esto pasa en todas partes del mundo, en referencia, en Europa es muy común. Bueno, entonces está la pugna de que se les necesita, pero se les quiere sacar a priori porque son extranjeros y eso es un error. Yo creo que hay que sacar del país a los delincuentes. Pero exacto, si tú tiras todo por esos corredores, la verdad es que generas un problema aún mayor, porque muchos se van a resistir, se van a esconder y vamos a volver al problema de perder la confianza con la población que ya está y que no tiene ningún interés en irse a Venezuela. ¿Cómo se van a ir a Venezuela si el propio gobierno reconoce que hay una dictadura? O que hay una tremenda crisis humanitaria, que además está al borde de una guerra. Y no hay ni un vínculo entre Chile y Venezuela hoy. Obvio, y además no hay vínculo. Pero al margen de que no hay un vínculo con el gobierno venezolano, y ahí topan todas estas conversaciones, Venezuela igual no está considerada, por lo tanto cerró la frontera, no deja volver. Pero ¿quién se va a volver? Y además a mí me preocupa porque hay niños nacidos en Chile. Hay muchos jóvenes que emigraron y que han tenido hijos chilenos. Ya yo estoy viendo niños en general. Sí, te iba a decir niños lo mismo, chilenos en si particular. Son chilenos o venezolanos. Pero duele más porque son nuestros. No, y estos niños bueno, corriendo por el desierto, pasando por zonas que son de selva, para tratar de volver a un país que no tiene ningún destino y que todos los indicadores dicen que son peligroso y cada día aumenta más la tensión, es contradictorio. No hay una lectura del mapa de América Latina. Y ya ha tenido algunas respuestas. Por lo pronto el presidente peruano dijo, mira, no me cierro a la idea, pero sería para casos excepcionales. No es para lo que quiere Kast, que sea 300.000 personas marchando de vuelta a su país. Y por lo tanto una falta de realismo. Pero hay otro dato que me interesa más, que yo espero que el presidente electo José Antonio Kast haya tomado en debida consideración. Él ha ido a Ecuador. Ecuador con un mandatario joven, Daniel Noboa, que cada día ha ido insistiendo más en que la seguridad es lo primero, porque están realmente bajo el control del crimen organizado. Desde luego las cárceles ni hablar, particularmente en Guayaquil y las ciudades costeras. El presidente llega allá
Este presidente ganó las elecciones por amplia mayoría, ojo, amplia mayoría, 56% de los votos, y se sintió que tenía el apoyo ciudadano y convocó un plebiscito, donde el tema central, seguridad. Primero, se pasó de rosca porque aprovechó de entrar en la guerra cultural y borrar todo rastro del régimen de Correa, que eso fue un gobierno de sello de izquierda o centroizquierda, e imponer una nueva constitución, pero además restringir derechos y garantías, reducir el número del Congreso, facultades, etcétera, y se llevó una derrota absolutamente inesperada, porque la gente no está en un giro ideológico como algunos dicen. La gente quiere que le resuelvan los problemas y consideraron que esas movidas, todas políticas, sacaba al presidente de la agenda prometida, que era resolver los problemas de la gente, sobre todo la seguridad, y meter un problema político de por medio que obviamente era sospechoso aquel ajuste de cuentas por motivos políticos con otro sector. Está politizando lo que dijo que no iba a hacer. Sí. Y ahora tiene un problema, porque la popularidad de él cayó como 10 puntos en los últimos 7 meses. Ojo, presidente Kast, en 7 meses se desplomó, porque tomó el camino equivocado de querer aprovechar el momento para politizar y comenzar con esta agenda ocultas, y le fue mal. Y lo más grave, el tema de la seguridad con los métodos que adoptó, la guerra frontal que anunció, qué sé yo, y sacó a las militares, qué sé yo, la está perdiendo. Más que nunca hubo crimen este año, y por eso también la gente lo está castigando, porque su principal promesa de combatir con el crimen organizado, que hay que hacerlo, yo lo veo con alarma, no estoy aquí solamente advirtiendo. Fíjese que la política esta de que se habla de que vamos a sacar las Fuerzas Armadas, que vamos a combatir, se le vuelve en contra. Y lo que es peor, el crimen organizado ve a la Fuerza Armada como un objetivo a penetrar, a infiltrar, y aquí tenemos algunos síntomas que es para ponerse nervioso. Por lo tanto, ojo, las protestas en muchos sectores incluso están aumentando, particularmente las protestas indígenas que han volteado gobiernos, dicho sea de paso, en este país. No quiere la gente agendas ocultas, quiere combatir el crimen organizado, no está teniendo éxito en ello, y por lo tanto hay que sacar la cuenta que en 7 meses un gobierno que ganó con 56% ya anda por el 45% de aprobación, y la reprobación es mayor que el apoyo. Para que aprendamos las lecciones, ya que estamos viajando, observemos y no nos obsesionemos con ir a buscar una solución a un problema puntual, que muchas veces es más una obsesión que una verdadera solución. Aunque hay que conversar con los países vecinos, yo estoy de acuerdo en eso, hay que buscar acuerdos para ver los temas migratorios, pero también hay que verlo para combatir el crimen organizado. Es correcto viajar, es correcto buscar alianza, pero cuidado con el verdadero objetivo, porque se puede volver en contra. 8:31. Vamos a una pausa y ya regresamos con más contenidos acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa.
Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Don Gonzalo, la economía, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes? Muy bien, Gonzalo Espinosa, bienvenido a tu espacio. Gracias por acompañarnos todos los días. No, feliz de estar acá, sobre todo en este día. Sí, ¿no? ¿Te gusta? Hoy día que llega pascuero? El viejito pascuero. ¿Te gusta la Navidad? Sí, de hecho, en Google acá uno puede ver dónde está el viejito pascuero actualmente. A ver, ¿Dónde viene? Para avisarle a mi nieta. Empezó su viaje hoy día y ya ha pasado, por ejemplo, ya pasó por Nueva Zelanda. Ah, muy bien. Sí, va camino a Australia ahora. Oye, qué bueno ese mono que está. Mira, ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí, lo puso en pantalla. Marco. Grande Hugo. Oh, perdón, Hugo, no Marco. Nada que ver, Marco. De hecho, ya ha entregado más de 35 millones de regalos. Mira. Anda. Está buena la economía. O sea, se ha portado bien la gente. Oye, pero ¿me permiten una observación? Sí. ¿Se dan cuenta que somos el último en recibir los regalos? ¿En serio? Claro, porque después viene Nueva Zelanda, porque entre Chile y Nueva Zelanda no hay nada. Claro. O sea, siempre al final, eso es lo que digo la yo, cola del siempre mundo. Llegamos tarde. Sí. Pero bueno, en fin, igual va a llegar los últimos seremos los primeros. Va a llegar en 15 horas más, ¿o no? 15 horas más. Sí, claro, llega a la vuelta al mundo. Sí, no sé. Claro. Algunos el 25 en la mañana. ¿Tú eras de la casa en la noche los regalos o el 25 en la mañana cuando en pijama? No, a las 12. ¿En serio? A las 12, ansioso, sí. No, pero qué lindo despertar en pijama y con carita de sueño, la galletita, el calcetín, la botita y el regalo. No, lindo los despertar papás así. felices que ya vayan a dormir para que venga el viejito pascuero y nos tiraban a dormir a nosotros. ¿Sí? Y le creíamos al viejito pascuero que dormirse y al día siguiente estaba la sorpresa. Ay, sí, después ya era tanta la ansiedad que mi papá dijo, ya, el viejito pascuero se adelanta. Lo que sea. Bueno, ¿qué nos traes aparte del viejito pascuero y su recorrido, querido Gonzalo? Les cuento que el gobierno publicó en el Diario Oficial la resolución que confirma la devolución de los cobros excesivos en las cuentas de la luz originados por este error que fue reconocido por la empresa Transelec. Según informó el Ministerio de Energía, la medida fija los cargos de transmisión para la primera mitad de 2026 y además establece que los montos cobrados de más serán reintegrados de forma automática en las boletas de electricidad a partir del 1 de enero de 2026. Las 2 lucas. Así es. Este proceso se enmarca en el escándalo de los errores del cálculo de las tarifas eléctricas que incluyeron una doble estimación del efecto de la inflación por parte de la Comisión Nacional de Energía, además de un error interno en la valoración de activos de Transelec. Y en paralelo, continúa una auditoría solicitada por la Comisión Nacional de Energía al Coordinador Eléctrico Nacional para revisar el caso Transelec. Esta auditoría se había licitado, pero el primer proceso fue declarado desierto. Sin embargo, en el segundo, que se realizó en noviembre, ya existen varias empresas interesadas y desde el gobierno destacan que si esta auditoría determina que Transelec debe devolver un monto mayor al ya comprometido, esos recursos adicionales también deberán ser restituidos a los clientes. Así que podría haber una devuelta mayor de plata. Qué bueno. Puede ser 2 lucas y media. Exacto. Pero todo aporta para ir a almorzar. Sí, un sanguchito. Sí, o sea, ya. Prefiero que me devuelvan la plata. A que me la quiten. Tranquilo que ya vamos a ir a nuestra reunión de pauta de desayuno. Es una cuestión de principio. Sí, eso sí. El abuso y la desigualdad son los males crónicos en 200 años de vida republicana. No, y de Latinoamérica en general, sí. Así Pero bueno, es. ya, sigamos. Y hablemos de la ley también y la igualdad, porque la Dirección del Trabajo precisó cómo debe funcionar el comercio por Navidad y Año Nuevo. Ya, cuéntanos. ¿Cómo va a funcionar los días 25 de diciembre y el 1 de enero? Les cuento. El director nacional subrogante del trabajo, Sergio Santibáñez, explicó que el descanso comienza a las 20 horas del miércoles 24 de diciembre. De hoy. Para todos los trabajadores. O sea, hoy día se cierra el comercio a las 20 horas. Así es. Y se extiende hasta las 6 de la mañana del viernes 26 de diciembre. Ahí pueden retomar las labores. ¿A qué hora? ¿A la misma hora? 6 de la mañana. Ya. Partiste a comprar pan, Guille, a las 6 de la mañana.
El mismo régimen se va a aplicar el 31 de diciembre, así que el 31 de diciembre hasta las 8 y después desde las 6 de la mañana del 2 de enero de 2026. ¿Qué día más fome el 1 de enero? Es una lata, es como latigudo. ¿No sienten? Yo no encuentro una lata. Lo que pasa es que usted ¿El se siente primero? mal por los excesos. No, yo no tomo nada, soy más piola, soy fome yo para carretear. ¿Sí? Pero es como el día, es como que no pasa nada. O sea, claro. Y viene están todo, todos- y viene todo. No pasa nada. No pasa nada y viene todo. Es Yo- muy angustioso. Nosotros en mi casa, por la edad, es la edad también. Los hijos van el 25 y el 1 a la casa y llegan A pechar, todo a pechar. todo a Todos pechar los ahí. bailones a pechar. Y el viejito Pascuero con lo que quedó, con la resaca, levanta algo. Lumami, Sí. esa buena comida. Bueno, en fin. ¿A ti Les te cuento. gusta el 1 de enero? A mí el 1 de enero sí me gusta. Estar descansando, quedan algunos restos de la comida del día anterior. Algún traguito, un Como que poquito uno de al mono. final no se preocupa por nada, solo se queda ahí en el sillón viendo una película, Y levanta el recalentando la brazo comida. y saca de los... Claro, está todo hecho. Está todo hecho, sí. Siempre Está todo queda. Sí, siempre A pesar que queda, cuando sí. van mis hijos se comen hasta la mesa, pero bueno. Ya, termina la idea, Sí, lo compañero, último, porque te interrumpí. que la Bolsa de Comercio de Santiago, ¿se acuerdan que salió electo José Antonio Kast y tuvo un pequeño retroceso un par de días? Recordamos que salió electo de José Antonio. Sí. Bueno, volvió a anotar necesario? un nuevo máximo histórico, la Bolsa de Santiago, y así extendió su racha positiva de este 2025. Subió un 0,14% y llegó a los 10.403 puntos, superando el récord anterior que fue el 12 de diciembre. Y con esto el IPSA acumula 4 jornadas consecutivas al alza con un avance total del 2,66%. Ya, pues, Así bien, que buenas bien por noticias ello, cerrando bien. el año la Bolsa de Comercio de Santiago. Bien por ello. Gracias, Gonza. Y a ver, ¿dónde va el, ¿Dónde va el viejo ¿dónde va el Pascuero? viejo Ahí Pascuero? estamos, ahí lo estamos viendo en ¿Ya pantalla. llegó a Australia? No. No veo nada. No, todavía no. Todavía no llega. Está en, Oye, medio chineo, ¿ah? Está justo en un lugar, Es como un no dron. puedo ver dónde está, pero es una isla que En el está atolón de Mururoa. cerca de Nueva Caledonia. Ah, cerca mira. de Nueva Caledonia. Oye, ¿es Ya, trineo eso- o dron? Ahora, el mapa Igual. no se confunda. Nueva Zelanda no es de allá arriba, es de Filipinas. Nueva Zelanda está de Australia un poquito hacia el sur. Claro, sí. Al- No, si ya pasó por No, Nueva porque Zelanda, ya entonces pasó, va, pues, va, Sí, este va camino a mitad Papúa camino, Nueva ¿ah? Guinea. Va camino a... Sí, exacto. Es que mira en el mapa así de lejos. Ya, Ya, pues. gracias. Gracias, Gonza. Gracias a Nos vemos ustedes. más ratito. Vamos a una conversación cuando son las 8:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El gobierno se ha inspirado, mandó el proyecto al Congreso sobre negociación ramal y además está el proyecto de, que algunos llaman ley de amarre, que en el fondo es una precisión de un artículo que existe. Sí. Hay varios temas laborales que están dando vuelta, pero un poquitín tarde, porque ya a esta altura no sé si algún proyecto va a ser aprobado, probablemente muchos van a quedar ahí pendientes. De esto vamos a conversar con el presidente nacional de la CUT, David Acuña, gran amigo nuestro, así que David, muy bienvenido una vez más. Buenos días, David, ¿cómo estás? Ahí estás. Disculpen, buenos días. Buenos días. Buenos días, estamos puros elogios acá, se los perdió. Bueno, David. No, pero primero corregir, nosotros tuvimos elecciones en el mes de mayo, hubo Ya. un cambio total de nuestra directiva, tanto nacional como provinciales, y David, hoy día encargado de comunicaciones de la CUT. Estamos estupendos. Gracias a la producción. Gracias. Perdón. Partimos mal. Solo concédenos que estamos terminando el año. Es que debe ser todo lo acumulado en el año, entonces para terminar luego quizás... Exactamente. Correcto. Bueno, vamos a las preguntas de la agenda. Esto de la negociación ramal, ¿saludo a la bandera o de verdad usted cree que en el gobierno hay un sincero propósito de restablecer un derecho que antes existió? Mire, primero nosotros, nuestro hacer y buscamos de que se haga en el país un debate sobre las relaciones laborales y el mercado del trabajo. En ello, por cierto, hubiésemos esperado que esta propuesta del programa del presidente Boric, y él ha ratificado en 3 cuentas públicas de mandar la negociación ramal, hubiese sido antes. Pero los tiempos del gobierno no son los tiempos nuestros, por tanto, el envío del proyecto nosotros lo saludamos,
porque también ponen el debate, y aquí estamos hablando de negociación ramal, si no se hubiese enviado el proyecto no estaría. Entonces, igual para nosotros creo que es un elemento central. Por cierto, nosotros cuando ingrese vamos a ir a la Comisión de Trabajo, a hacer la discusión y vamos a poner en debate los contenidos que nosotros consideramos que son pertinentes para la regulación o para las virtudes que puede desarrollar la negociación ramal en el mercado del trabajo. José Manuel, ¿puede explicarle también a nuestros auditores y auditoras de Línea 1 la importancia de este tema de la negociación ramal, que ha sido muy resistido por los empresarios y por algunos sectores, lo que permite, y sobre todo en función de hacer más fuerte los sindicatos o las demandas de las y los trabajadores para lograr derechos que todavía estamos, ¿no?, al debe, y cómo beneficia finalmente? Porque a veces nos quedamos solamente con la discusión, pero no vamos al fondo, sobre todo para, como es de ramas, ¿no?, explicar ahí también bien el concepto. Una vez más, por favor. Sí, voy a explicarlo en forma muy breve, ya. Pero una afirmación. Los empresarios a todos se oponen, ¿no? Por tanto no les llame la atención de que se pongan a la ramal. Se opusieron a las 40 horas, ley de conciliación de familia, la ley Karim, todo lo que ha habido en el ámbito de generar ciertas condiciones de igualdad en el trato, en la relación. Los empresarios se han opuesto por un tema que están acostumbrados a un mercado flexible, hiperflexible, en donde predomina a veces mucho más la arbitrariedad y el trabajo decente y digno. ¿Y qué es la negociación ramal? La negociación ramal es unir sectores productivos y que puedan generar una sola negociación en donde están los pisos mínimos. Es decir, que exista un salario mínimo por sector, que existan condiciones de trabajo, de higiene y seguridad mínimo en un sector, que en la minería le entreguen los mismos implementos de seguridad a todos los trabajadores de la minería. En el ámbito de la seguridad privada, que le entreguen los mismos elementos de seguridad a los trabajadores. Y no como hoy día, de que las propuestas, la recepción de ofertas se hace en la precariedad laboral. El mercado chileno compite con precariedad laboral, no compite con calidad de trabajo, no compite con ofertas novedosas. Y lo que hace la ramal es unificar. Un ejemplo muy claro, por eso llama la atención que los empresarios se opongan. Los empresarios tienen 7 ramas de producción, de servicios: la SOFOFA, la CNA, la Cámara Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería, los bancarios, y nosotros buscamos ser contraparte de esas ramales. Esa es la lógica el fondo de esto. Y por cierto, unificar a nivel de país condiciones mínimas de trabajo, tanto en el ámbito del trabajo decente, que tiene que ver con salarios, condiciones, remuneraciones, condiciones para la contratación y el despido, pero también buscar ser parte del crecimiento, del desarrollo en el país. Y por último, yo creo que es central, Chile se mira mucho a la OCDE o a los países de la OCDE, y todos los países de la OCDE tienen negociación ramal porque son vigas maestras de la relación del mercado del trabajo, que tienen como sentido apurar la producción. En Alemania, hace 5 o 6 años atrás, se congelaron los salarios en una negociación ramal. Por tanto, nosotros consideramos que la negociación ramal también es un elemento virtuoso para las empresas, porque se evita el dumping y la mala competitividad entre ellas. Una consulta, José Manuel, que le van a salir de inmediato al paso porque la he escuchado 100.000 veces. La negociación ramal unifica situaciones muy distintas bajo reglas comunes, que sería el ideal, ¿no? Que todos los trabajadores tengan los mismos derechos, la misma garantía. Pero existe, por ejemplo, la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería, existe el pirquinero, en fin, son distintas categorías con distintas productividades, con distintas condiciones. ¿Cómo se garantiza que las pequeñas empresas, por ejemplo, en este ejemplo minero o la pirquinero, no entren en una situación de incapacidad de poder ponerse al mismo nivel de las grandes empresas mineras, que funcionan además con criterios internacionales? Por cierto, que hay una diferencia muy grande, si eso somos conscientes, pero cuando planteamos nosotros pisos mínimos, son mínimos. Es decir, la negociación real sigue estando en la empresa, sigue estando en la gran minería, en la pequeña minería y en los pirquineros en forma colectiva o en forma individual. La negociación se mantiene en la empresa. Lo que nosotros buscamos que sean pisos mínimos y no haya competencia a través del costo
de menores condiciones en el trabajo ocupacional, es decir, de higiene y seguridad, como también en ello remuneraciones mínimas. En Chile nosotros ya tenemos una negociación de pisos mínimos, que es la negociación del salario mínimo, que usted cuando fue senador votó por ella, y eso genera pisos mínimos. Lo que buscamos nosotros es que en el ámbito de la competitividad que tiene cada sector, los pisos mínimos puedan variar según las capacidades que tenga cada sector. Un piso mínimo de la gran minería no es el piso mínimo de los compañeros que trabajan en la fruta, por tanto, tienen de realidad con cada uno de los sectores, y lo que se busca en el fondo es generar pisos, y por eso nos llama tanto la atención de que salgan en forma tan fuerte, y no, para no decir brutal, a atacar algo que le hace bien al mercado laboral, porque le da condiciones, y cumplimos una de las normas que exige la OCDE, que es el trabajo digno y decente en cada país. José Manuel, esto se va a ingresar el próximo 5 de enero, ¿no? Ahí el Ejecutivo va a entregar además los detalles de la propuesta que le presentaron y trabajaron ustedes con la CUT, ¿no? Que tú presides. Y el tema de los salarios, como tú bien señalabas también al inicio y reiterabas ahora, ha sido el gran punto que de alguna manera complica, ¿no? No solo las condiciones laborales, los temas de productividad o los desafíos también del mercado del trabajo, el tema de los salarios. Y en ese sentido me gustaría también ampliarlo al nuevo escenario que se viene con el presidente José Antonio Kast. ¿Cómo ustedes también perciben que puedan cambiar desfavorablemente, quizás, ¿no? Ahí tengo un sesgo yo, pero es lo que hemos visto, respecto a las condiciones laborales, y también ¿no? lo hemos visto acá con José Pérez, ¿no? En relación a la ANEF, pero el mundo laboral en particular. Y si van a torpedear o no esto, ¿no? Estamos cerrando este gobierno y estamos el 5 de enero recién ingresando esta ley de negociación ramal. ¿Cuán probable es que salga y qué podría pasar con Kast ya y el próximo Congreso? Miren, este es un cumplimiento de la palabra del presidente, que lo manifestó, que lo iba a enviar. Y como le dije al inicio, a nosotros nos hubiese gustado que hubiese sido al primer año, al segundo año de gobierno, pero los tiempos lo coloca el gobierno, aparte que le exigimos de todas formas, nosotros lo mandara, pero lo envió. Y, por cierto, que nos hubiese gustado tener un debate más amplio en el Parlamento para hacer nuestros planteamientos, y no solamente a través de la prensa, de la descalificación de lo que significa la negociación ramal, como salió el día de ayer la presidenta de la SPC, diciendo que es una mala idea. Y vuelvo a insistir, para los empresarios todo es mala idea. Entonces, a ellos les gusta un mercado muy flexible, y en ellos somos súper respetuosos. Queremos que los empresarios vayan a exponer al Parlamento, nosotros vamos a exponer al Parlamento, la sociedad civil vaya a exponer, los parlamentarios hagan un debate informado y no sesgado a través de intereses o alguna forma de desconocimiento que tienen sobre el tema. Y les quiero decir que a uno les sorprende el desconocimiento que tienen parlamentarios que opinan por la prensa y no se leen los proyectos, las iniciativas y el objetivo que buscan. Entonces, esto no es torpedear el gobierno que viene, y nosotros lo hemos dicho en forma muy clara y precisa. Nosotros valoramos la democracia y respetamos lo que elige el pueblo. El presidente Kast ganó legítimamente y para nosotros es nuestro interlocutor, y tendremos la posibilidad de conversar con él si él lo requiere las veces que sea necesario para hacer dentro del proceso democrático planteamientos nuestros. Nuestro objetivo es promover y defender derechos, trabajo decente y digno, y en eso nosotros no nos perdemos. Por tanto, en ello nosotros no vamos a hacer oposición, como dicen por ahí que no vamos a torpedear. Los partidos son oposición, los parlamentarios son oposición. Nosotros somos representantes de los trabajadores, tenemos legítimas opciones parlamentarias y en este caso presidenciales. Aquí tenemos un ex candidato que hicimos bastante esfuerzo nosotros para que fuera presidente. Es una opción legítima de cada ciudadano. Claro. Sí, no lo sabotea también. No, yo quiero hacerle otra pregunta a don José Manuel, porque se nos va el tiempo. La negociación de la mesa del sector público con el gobierno, dentro del proyecto de ley de reajuste de los salarios, se incluyó el famoso punto 14, que busca darle más estabilidad al empleo de los trabajadores a contrata. Y la prensa de alguna parte salió como ley de amarre, como querer que los funcionarios no se muevan.
a similitud de lo que pasó durante la dictadura militar, que al terminar la dictadura dejaron a todos los funcionarios públicos que eran adeptos al gobierno militar, o a la dictadura, como usted quiera, amarrado, y duró 20, 25 años, algunos funcionarios sin trabajarle un día a nadie, pero lo están asimilando. ¿Por qué no nos precisa cuál es el alcance de este punto 14? Sí, mire, yo creo que aquí se ha abusado de la información. Yo creo que todos los parlamentarios que han opinado tienen un problema de comprensión lectora. No tiene nada que ver con la ley de amarre de la dictadura de Pinochet, no tiene nada que ver. Lo que dice el artículo que se colocó en la negociación, que todo trabajador tiene derecho a que le digan por qué lo están despidiendo. Sí. Ustedes bien saben que los trabajadores son evaluados cada 3 meses en el sector público. Si un trabajador que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 8 años, 10 años, que la persona que llegue le diga a través de un procedimiento administrativo: tú te vas porque no cumples los objetivos, tú te vas porque eres un operador político, tú porque presentas muchas licencias, pero le comenten, le expliquen, le hagan un procedimiento, porque ese es el trabajo decente. Lo que pasa es que, lamentablemente, el tema del sector público se manoseó durante la campaña, cuando un asesor del presidente actual acusó a los funcionarios públicos de ser parásitos, de ser la grasa del Estado. Sí, decir que son... y el día de ayer, el presidente de la UDI dice que los funcionarios del Estado que están a contrata son corruptos. Pero es el 70%. ¿Qué porcentaje son los a contrata en la administración? ¿60, 70%? Sí, la mayoría por lejos. No, si lo que pasa es que esto es un problema del Estado, le quiero decir, está invertido. Ustedes saben que el Estado debe tener 80% de planta y un 20% honorario y contrata, ¿no es cierto? Claro, y en eso es lo que dice la ley. Sí, pero está al revés. Y la contrata debería ser una excepción, y ahora es la regla. Y además uno se va con una mano por delante y otra por detrás. O sea, uno está 15 años, 20 años a contrata y funciona como honorario. Y es una locura, porque no te imponen, así, obviamente, te imponen. Y se va renovando, pero no valoran para nada la trayectoria y el compromiso que tú has tenido, una vida con tu trabajo. Es realmente impresentable. Y eso lo dejó, como tú recordabas, también la dictadura. Pues es una locura. Y nosotros, ¿qué buscamos? Lo que dice usted, es que al menos exista la decencia de decirle a un funcionario que no tiene, cuando lo despiden, solamente tiene que ir a buscar sus bienes personales y no tiene ninguna relación, porque la contrata tampoco genera antigüedad, tampoco genera carrera funcionaria, y no genera un tema que tiene el sector privado, que es el tema del seguro de cesantía. Lo que buscamos nosotros con esta norma es que se le haga un procedimiento. Igual a lo mejor van a despedir a la misma cantidad de compañeros y compañeras que entraron por concurso, entraron por postulaciones, los van a despedir. Pero aquí queremos marcar una diferencia grande. Los compañeros y compañeras que entraron con jefes de servicio, subsecretarios, y está explícito en el acuerdo, deben salir el 11 de marzo porque son personas de confianza. No se deben quedar en el Estado, porque hay una responsabilidad también de el compromiso político con el cual llegar. Pero hay otros, miles, de que postularon a través de lo que es la página del nivel central del Estado, son postulaciones. Y acá se da el tema muy particular, que cuando se dice que el Estado no es un botín, a nosotros nos llama la atención, la desesperación por desvincular. El tema debería estar en otro lado, debería estar en el trabajo decente, el trabajo digno. Y también les quiero decir algo a ustedes, y muchas gracias por la entrevista, que nosotros hemos logrado una negociación con reajuste real del 1, 2, 3, 4%. ¿Qué hubiesen dicho de esta negociación? De que el gobierno está gastando los dineros del próximo gobierno en funcionarios apitutados, en parásitos. Entonces, las negociaciones se dan en los contextos que se dan. Esto es un contexto que se dio en donde la mesa del sector público, que son 16 organizaciones, definieron centralizar en este punto, es decir, el trabajo decente y digno de cada uno de los trabajadores. Pero por respeto al trabajo, creo que los calificativos que se han hecho de los funcionarios públicos, de repente deslinda el tema de la responsabilidad política.
No puede decir el presidente electo que va a ser público a todo el funcionario que se quede, lo va a hacer en forma pública, lo va a exponer. No puede decir un presidente eso. Eso se hacía en la Inquisición, eso se hacía en otros tiempos. Entonces, la desesperación o la ansiedad que tienen las autoridades que van a llegar ilegítimamente tienen que controlar los conceptos porque van a seguir trabajando con los mismos funcionarios. Y tiene claramente aquí la advertencia, si no vamos a avanzar, al menos no retroceder, querido José Manuel Díaz. Tenemos que despedir porque estamos pasados de tiempo. 1000 perdones por la imprecisión al inicio y la confusión con David Acuña. No, al contrario. Flamante presidente también nacional de la CUT. Muchas gracias, seguiremos en contacto. Que tengas preciosa fiesta y descansa, además. Igualmente. Feliz Navidad para ustedes. Gracias. Igualmente, Feliz Navidad José. para todos. Ojo, ya. Cantamos todos de Erika Magallanes. Ya, vamos con la agenda. 2 minutos para las 9. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gonza. Ya. El minuto de gracia. Jo. Feliz Navidad. Gracias. A las 10 horas comienza la audiencia en que se van a resolver las medidas cautelares para los imputados por grandes emisiones de licencias médicas. Feliz Navidad para ellos. Feliz Navidad. Y también a las 10 horas no comienza la 6ª jornada de formalización de gendarmes y civiles en el marco de la operación Apocalipsis. Feliz Navidad para todos ustedes. Y ahora qué maldad. Vamos con los resultados de la pregunta del día, que dice relación con la invitación del presidente electo José Antonio Kast a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, al cambio de mando. Wow. Le preguntamos a nuestra audiencia, a nuestro público, si esto es una señal de que podría implementar qué medidas. Un 24% señaló que va a implementar el endurecimiento de castigo a las incivilidades. Un 27% señaló que va a implementar el sistema carcelario extremo. Y un 48%, la mayoría, dijo que va a ser el estado de excepción permanente. Mira, que es comilla, no sé si la más fácil, pero la más rápida, porque el sistema carcelario requiere infraestructura, logística y mucho tiempo. Oye, y lo de la civilidad es como que no prende tanto. Y el 100% dijo todas. El 100% dijo todas, sí. Hasta luego. Ya, que lo pasen bien, descansen. Hasta la próxima. Mira ahí dónde va el viejito Pascuero. Va está en Japón. ¿Está en Japón? Sí. Japón. Qué bueno ahí. Ahí quiero estar yo. Mira. Bueno, gracias. ¿Cómo será el viejito Pascuero japonés? De hecho, un ojito. Será hasta la próxima es semana. Y gracias, Gonza, gracias, querido Ale. Nos vemos. Gracias por existir. ¿Te voy a vestir de viejito? Te veo. No, yo viejito Pascuero. Pero si soy viejito Pascuero, ¿qué te crees? Ya, chao, chiquillos. Muy bien. A todos. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 9 de la mañana y 1 minuto. Ahí está listo el queque. Esperemos eso sí que se enfríe para que no nos caiga mal. Nada que ver, po. El queque caliente no necesariamente te va a caer mal como creí. El problema puede ser que la temperatura afecta la actividad enzimática y las mucosas digestivas de la guata. Porque consumir alimentos muy... A él claro, le gusta leve. All You Need Is Love. Pero es temporal, ¿cachai? Si es que las De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. No está tan caliente, po. Así que me voy a servir un pedazo al toque porque el estómago del ser humano... Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Los mejores momentos de nuestra programación ahora también en YouTube y Spotify. Suscríbete y comparte. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Comienza Enlace USACH.
Una revisión profunda e informada de los temas que importan a la sociedad chilena. Enlace USACH. Información, debate, análisis y opinión al servicio de las personas. Enlace USACH. Conduce el periodista Rodrigo Alcaíno. Ya son las 9 de la mañana con 2 minutos y estamos compartiendo con ustedes esta edición de Enlace USACH en la víspera, además de la Nochebuena y de lo que son estas celebraciones navideñas y que obviamente queremos hacer ahí los votos para que tengan una buena celebración. Y nos acompañan en esta mañana por la 94.5 de frecuencia modulada, también por la señal 50.2 de televisión digital y diariousach.cl, nuestra señal online. Vamos a contarles un poco cómo está la condición del tiempo a esta hora, la condición climática en la región metropolitana. Tenemos cielo despejado en estos momentos en la capital. Temperatura del momento 19 grados con una décima. Está alta la temperatura y esto porque, ojo, se vienen temperaturas altas el día de hoy. Ya lo habíamos adelantado sin ir más lejos el día lunes. Humedad del 55% y les vamos a contar brevemente cómo estuvieron las temperaturas mínimas del día de hoy. Santiago marcó 13 grados 7 décimas a las 6:23. Pudahuel 13 grados 8 décimas a las 7:06 y Tobalaba 14 grados 5 décimas a las 6 de la mañana con 45 minutos. Y ojo que esperamos el día de hoy 32 grados como temperatura máxima, cielo absolutamente despejado durante todo el día y debiésemos tener varios días con temperaturas calurosas. Mañana de frentón esperamos ya en contexto navideño 33 grados. El viernes tendríamos un respiro con 28 grados que se esperan para esa jornada, pero el sábado volvemos con los 30 grados y el domingo 32. Y la proyección de lunes y martes también da cuenta de temperaturas que van a estar del orden de los 28 a los 32 grados. Así que a tener en cuenta los pascueros atrasados, que al menos esta jornada vamos a tener temperaturas de 32 grados y además lo que van a ser estas jornadas de fin de semana largo, además el calor va a ser la tónica, a excepción del viernes donde va a haber una temperatura de 28 grados, relativamente alta, pero no por sobre 30 grados como va a ser la tónica en buena parte de los días de lo que es esta semana de festejos. Quería mirar rápidamente la temperatura del día de ayer. Fue 32 grados con una décima. El registro que nos dejó la Dirección Meteorológica de Chile, que era además lo que estábamos ahí esperando en torno al pronóstico. Así que es lo que tenemos para contarles. Obviamente vamos a estar dando un poquito más de detalle a medida que avance el programa. Hacer también una revisión de lo que va a estar pasando en otras zonas de la capital, tomando en cuenta de que muchos santiaguinos van a estar saliendo durante estos días. Muchos de hecho deben estar preparándose hoy si es que van a hacer ahí el sándwich del día viernes. Así que importante tener en cuenta cada uno de esos datos. Y ya estaremos en un instante con nuestro panel del día de hoy abordando los temas